el tema de esta tarde es el verdadero Dios y el verdadero Mesías en el Antiguo Testamento. Porque vamos a ver un video que se titula El misterio de la Trinidad en el Antiguo Testamento, donde algunos de nuestros hermanos tratan de reflejar o ven reflejado en el Antiguo Testamento a la Trinidad. Y vamos a ver cómo es que la ven reflejada. Y vamos a probar si eso que ven es correcto o no. Entonces, la forma de diferenciar en el Antiguo Testamento la verdad acerca de Dios y del Mesías, del error o la mentira acerca de Dios y el Mesías es muy clara, porque Dios fue claro. Primero, debemos alimentarnos de toda palabra que sale de la boca de Jehová, como Dios se lo dijo a su pueblo. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en estos 40 años en el desierto, para hacerte saber que no solo de pan viviría el hombre, más de todo. ¿De cuánto? De todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso es importante entender todo lo que Dios dijo. En segundo lugar, debemos conocer y creer a todo lo revelado por Jehová nuestro Dios, sin añadir ni quitar a sus palabras. Como leemos en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Y en Deuteronomio 29:29 leemos, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por eso, lo que necesitamos conocer es todo lo revelado. Y, como lo dice el Salmo 119-160, la verdad surge de la suma de su palabra, de poner línea sobre línea a toda su revelación, de modo que sus palabras se expliquen a sí mismas. Cuando Jehová dice sí, es sí, y cuando dice no, es no. Y ese juicio es eterno, no cambia. Entonces, cuando Dios dice algo, si alguien dice lo contrario, y claramente está equivocado, y leemos Salmo 119-160, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, cuando Dios dice algo, eso no cambia. Y la suma de su palabra es la verdad que necesitamos conocer. Entonces, si alguna doctrina contradice a un solo, así dice Jehová, eso quiere decir que a la persona que cree en esa doctrina aún no le ha amanecido, aún no conoce la verdad. Ese es el tema. Por eso, como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces, por eso, buscando y encontrando todas las declaraciones de Jehová sobre él mismo y sobre el Mesías, podremos poner a prueba a toda doctrina sobre él y sobre el Mesías de la promesa. O sea, toda doctrina que habla sobre Dios, tenemos que ponerla a prueba, buscando todo lo que Dios dice sobre sí mismo y sobre el Mesías. Como Dios le mostró a Elena de White, los falsos maestros buscan ocultar estas declaraciones de la palabra de Dios para poder engañarnos. Ahora, fíjense, conflicto de los siglos 6:39. En su afán por desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores en la fe de millares de personas que profesan creer en las santas escrituras. Porque ese es el objetivo de Satanás, y no está solo, tiene siervos. La próxima cita la encontramos en Evangelismo, página 429. Todos debieran familiarizarse con la palabra de Dios porque Satanás pervierte y cita erróneamente las Escrituras y los hombres siguen su ejemplo presentando una parte de la palabra de Dios a quienes desean conducir por senderos falsos y ocultan la parte que echaría a perder sus planes. Entonces, cuando encontramos un falso maestro, no presenta toda la palabra de Dios, presenta una parte para engañar y oculta las partes que echan a perder sus planes. ¿Por qué? Porque son muy claras y contradicen lo que enseñan. Todos tienen el privilegio de familiarizarse con un claro así dice Jehová. Hay pastores falsos, dice ella, que están dispuestos a decir y hacer cosas perversas. ¿Por qué? Porque, como lo pasó el tiempo de la apostasía, habría, como decía ella, mercenarios y lobos vestidos con piel de oveja, que no
no buscarían la salvación de sus hermanos, sino buscarían otras cosas. Nuestros hijos debieran ser instruidos de tal modo que lleguen a conocer perfectamente la palabra de Dios, a fin de ser capaces de saber cuando se lee una parte de la Escritura y se deja de leer otra parte, a fin de causar una falsa impresión. Ahora, eso es lo que vamos a ver que hacen en el video que nuestro hermano nos envió. O sea, dejar de leer y ocultar la parte de las Escrituras que echarían a perder sus planes es lo que ocurre cuando Jezabel, el falso profeta, los lobos vestidos de ovejas y el ángel de la Odisea, las vírgenes dormidas, el pueblo adventista del séptimo día, enseñan la que Jesús llama la doctrina de Jezabel, la doctrina de la Trinidad. Leyendo en el Antiguo Testamento solo los pasajes que ellos creen poder torcer, hacen creer a sus oyentes que se trata de una doctrina bíblica, a la que llaman la doctrina bíblica de la Trinidad. Y eso es lo que llama la atención. Había un artículo en la revista Adventista que se llamaba la doctrina bíblica de la Trinidad, y esa es la primera, el primer artículo que analicé cuando allá por el 2008, ¿no?, aquí en Argentina y especialmente en la iglesia de Florida, se armó una polémica sobre este tema. Entonces nos enviaron a todos el artículo que decía la doctrina bíblica de la Trinidad. Y al empezar a analizarla, y me di cuenta, o cualquiera se puede dar cuenta, que no era ni racional, ni tenía un soporte bíblico. Era un montón de, digamos, falacias, falsos argumentos. Y eso me llamó la atención, por eso me puse a estudiar este tema. Y esto también es lo que podemos ver que hacen nuestros teólogos en el libro de la Trinidad, de Casa Editorial Sudamericana, porque repiten los mismos argumentos, falaces, o los falsos profetas en el video que analizaremos, usando exactamente los mismos textos y los mismos argumentos. Y aquí tenemos la imagen que presenta Roma del Dios de la Trinidad, así lo definió Roma, y ella claramente pone abiertamente quién es, porque Deus es el Sol, del cual vienen las tres hipóstasis, que tienen su esencia, su sustancia. El Sol Padre, el Sol Hijo y el Sol Espíritu Santo, porque Roma adora a Baal, es Babilonia, porque adora al Sol. Y aquí tenemos el video que vamos a ver ahora, el misterio de la Trinidad en el Antiguo Testamento, parte 1, y el libro, el encabezado del libro La Trinidad. Ahora la pregunta es creíble esta enseñanza? Y la gente la cree, ¿por qué? Porque está muy bien armada y tiene un amplio soporte de las palabras apócrifas del Nuevo Testamento de la Biblia católica, la Biblia que Lutero sacó de Roma. Por eso la mayoría de los cristianos creen que la doctrina de la Trinidad es verdadera, incluyendo al pueblo adventista, como vemos en la creencia fundamental número 2 de la Iglesia Adventista Séptimo Día, que define al Dios la Trinidad como una unidad de tres personas coeternas que tienen la misma naturaleza y, por supuesto, se conocen y trabajan juntas. Entonces aquí tenemos justamente la definición oficial de la creencia de la Trinidad en la página de la Conferencia General. ¿Qué dice? La Trinidad. O sea, la Iglesia Adventista, ¿qué Dios adora? El Dios la Trinidad. No aparece Jehová acá. Este es el Dios la Trinidad. Y dicen, hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. Dios, o sea, la Trinidad, no está hablando del Padre. Está hablando de la Trinidad. Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. O sea, fíjense acá hay tres personas. Y ahí está el Dios que se manifiesta en ellas. Por eso hay cuatro dioses. Y este Dios, el cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son hipóstasis, como lo afirmó Roma, es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Como dice Roma, es un misterio, aunque se lo puede conocer por medio de su autor, dice a su autorrevelación, su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno para siempre de reverencia, adoración y servicio por parte de toda la creación. Entonces, ¿a quién adora la Iglesia Adventista? Al Dios la Trinidad, no a Jehová. Y una de estas personas también es Dios el Hijo Eterno, como lo define
en la Iglesia Adventista, que como lo definió también el Credo de Nicea y ahora está reflejado en Juan 1, 1 al 3 y en Hebreos 1, 1 al 3, cosas que antes no estaban en la Biblia y lo reconocen nuestros teólogos. Este Dios Hijo Eterno habría sido el agente creador del Dios Padre y nuestro Redentor. Aquí están las imágenes de Roma y por supuesto nosotros hablamos del mismo Dios, el Dios de la Trinidad. Y el Dios, el Hijo Eterno, es una de las tres personas de la Trinidad. Y además que fíjense que Roma las dibuja como imágenes de personas humanas, figuras de hombres. Y ya esto es lo que aparece en nuestras creencias. El Hijo, Dios, el Hijo Eterno. O sea, fíjense que hay una persona que es eterna, porque son tres personas coeternas, y una de ellas es Dios, el Hijo Eterno, que se encargó como Jesucristo. Y por medio de él se crearon todas las cosas, o sea, es el agente creador de todo. ¿No? Y es verdadero y eternamente Dios. Y nació de la Virgen María, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo que nuestra iglesia pone frente a nosotros. Este es el alimento que se le da al pueblo adventista. Ahora, ¿este alimento es verdadero? ¿Cómo probamos si esta doctrina es verdadera o falsa? Sencillamente, haciendo lo que Dios nos indicó hacer, buscando y encontrando los pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento en los que Jehová Dios se define claramente a sí mismo. Los pasajes que contradicen abiertamente a la doctrina de la Trinidad, vamos a ver, y nos muestran claramente que es una falsa doctrina. Los pasajes que los falsos maestros ocultan. Ahora, y si los encontramos y demostramos que es una falsa doctrina, ¿qué pasa? Si estuviéramos en el tiempo de Roma, nos quemarían vivos. Ahora, lo único que pueden hacer es, como Jesús dijo, perseguirnos y golpearnos en nuestra propia iglesia. Y va a pasar. O sea, cuando el pueblo antista se empieza a despertar y Satanás vea que si no hace algo se le va a ir de las manos, va a empezar a perseguir como Dios lo anunció. Ahora, como dice Elena, Misterio de Curación, página 318. El verdadero conocimiento de Dios. Así como ocurrió con nuestro Salvador, estamos en este mundo para servir a Dios. Estamos aquí para asemejarnos a Dios en carácter y manifestarle al mundo por medio de una vida de servicio. Esa es la misión del pueblo adventista. Para ser colaboradores con Dios, a fin de asemejarnos a Él y revelar su carácter, debemos conocerle tal como es, tal como Él mismo se revela. No como los hombres dicen que es, tal como Él mismo se revela. El conocimiento de Dios es el fundamento de toda verdadera educación y de todo servicio verdadero. Es la única salvaguardia contra la tentación. Es también lo único que puede hacernos semejantes a Dios en carácter. Tal es el conocimiento que necesitan cuantos trabajan por el levantamiento de sus semejantes. La transformación del carácter, la pureza de vida, la eficacia en el servicio, la adhesión a los principios verdaderos, todo esto depende del verdadero conocimiento de Dios. Este conocimiento es la preparación esencial para la vida eterna. Es la base de nuestra salvación. El conocimiento del Santísimo es inteligencia. Mediante el conocimiento de Él, el conocimiento de Jehová, nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Esta, empero, es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozca a ti, el solo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. Ese es el verdadero conocimiento. Y por supuesto, no podemos esperar que otro nos dé ese conocimiento. Tenemos que buscarlo personalmente hasta encontrarlo. Y las palabras con las que Satán y sus siervos corrompieron las doctrinas de la Biblia, las palabras que usan para enseñar la doctrina de la Trinidad, las encontramos principalmente en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias, que no es otra cosa que la Biblia católica que Lutero encontró en medio de la Iglesia de Roma. Esta es la Biblia católica creada por San Jerónimo en el siglo IV, y lo hizo por orden del Papa San Damaso, el Papa Damaso, para combatir la herejía de los miembros de la Iglesia primitiva que conocían a su Dios. Tenían la Biblia sin corrupción, no aceptaban las doctrinas de Isabel y no adoraban al Dios la Trinidad. Primeros escritos, página 220 al 21. Vi que Dios había guardado de forma especial la Biblia, sin embargo, cuando los ejemplares de ella eran pocos, hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras.
Y esto es lo que niegan también los lobos vestidos de oveja y los falsos maestros. Esta es la palabra profética que alumbra el lugar oscuro para mostrarnos que tenemos que arreglar nuestras lámparas, tenemos que buscar la verdad. No podemos creer a toda palabra que aparece en nuestras Biblias, porque algunas son palabras de los sabios de Roma, inspiradas por Satanás, no por Dios. Porque hubo sabios que en algunos casos cambiaron las palabras, pensando que estaban haciendo más claro su sentido, cuando en realidad estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia dónde, hacia sus opiniones establecidas que eran gobernadas por la tradición. La inclinaron hacia la tradición de Roma para enseñar la tradición de Roma. Esta es la Biblia que Jesús llama los cadáveres de los dos testigos. La Biblia que Lutero empezó a traducir y a publicar para que los miembros de la Iglesia de Reforma pudieran leerla y basar su fe en ella. Como leemos en Apocalipsis 11:8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y esto es importante, porque Apocalipsis y la ley de Moisés están unidas, porque la inspiró Dios. Y vamos a ver que Dios nos dice que el falso Dios que estaría en medio nuestro sería el Dios de Sodoma. Y esta justamente es la lámpara de las 10 vírgenes, la lámpara justamente que las 10 vírgenes tendrían que arreglar para que su luz les muestre cuál es la puerta abierta, cuál es el verdadero Jesús y cuál es el camino angosto que lleva a la vida. El camino que tienen que recorrer para llegar a la ciudad de Dios y entrar con el esposo a las bodas, como Dios le mostró en Ahuay en su primera visión. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar las palabras de Satanás y de los sabios de Roma de las palabras inspiradas por Dios en los apóstoles? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos arreglar nuestras lámparas? Podemos hacerlo del mismo modo en el que tenemos que analizar todas las doctrinas aplicando las reglas que vimos a todos los testimonios que encontramos en el Nuevo Testamento de nuestras Biblias. Si estos testimonios son contrarios a las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, eso quiere decir que al que las escribió no le había amanecido. Quiere decir que esas palabras no fueron inspiradas por Dios. Así es sencillo, a la ley y el testimonio, porque los profetas están sujetos a los profetas. Por eso Dios le mostró a Ahuay, al mostrarle que las palabras fueron cambiadas en nuestras Biblias, dice ella, pero vi que la palabra de Dios en conjunto, ¿cómo? En conjunto, todas juntas, es una cadena perfecta de la cual una porción se vincula con la otra y la explica. Los verdaderos buscadores de la verdad no necesitan errar. ¿Cambiaron las palabras de la Biblia? Sí. ¿Pero se puede encontrar la verdad con nuestras Biblias? Sí. Esa es la promesa de Dios. Porque no solo es la palabra de Dios clara y sencilla al presentar el camino de la vida, sino que el Espíritu Santo es dado como guía para comprender el camino de la vida en ella revelado. Y vamos a ver rápidamente, antes de ver este video, porque la idea no es confundir a nuestros hermanos, sino abrirle los ojos. Y la única forma de hacerlo es con la palabra de Dios. Entonces primero tenemos que ver en la palabra de Dios qué está pasando, para después ver el video y para que se pueda ver claramente y diferenciar claramente la verdad de la mentira. La introducción de la doctrina de la Trinidad en medio del pueblo de Dios había sido anunciada por Dios ¿en dónde? En la ley de Moisés, en la profecía del cántico que le enseñó a Moisés y Moisés al pueblo, y también por medio de sus otros profetas, especialmente Daniel, y en la profecía del Apocalipsis. Ahora, ¿cómo llama Jehová al Dios de la Trinidad? Porque le puso nombre. Lo llama la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, y lo llama la falsa roca que son dioses. ¿Y por qué hace eso? Fíjense, lo llama la falsa roca que son dioses. ¿Por qué? Porque primero sería una falsa roca, sería un falso dios, un ídolo, una abominación, que como Dios lo anunció por medio de Daniel, habría sido introducido en el tiempo de la apostasía del hombre pecado y habría sido puesta en lugar de Jehová, en lugar de la verdadera roca, en lugar del Dios de sus padres, y se pretendería que el pueblo de Dios lo adore en lugar de adorar a Jehová, como si fuera Jehová, como si fuera la roca. Daniel 11, 31 al 33. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora, un ídolo,
el ídolo del desolador. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, a los apóstatas. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y más adelante, Dios dice claramente a quién adoraría el hombre de pecado. Del Dios de sus padres no hará caso, porque apostataría de Jehová, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar. ¿En lugar de quién? En lugar de la roca, en lugar de Jehová, al Dios de las fortalezas. A otro Dios adoraría. Y esto es muy claro en la palabra de Dios. Y este sería un Dios ajeno. Pero ¿cuál es el Dios de las fortalezas? El Dios de la bestia romana. Adoraría al Dios de la bestia romana para recibir el trono, el poder y la autoridad que le daría justamente el sumo pontífice romano, Constantino. Y la otra cosa que Dios anunció es que serían dioses, las falsas rocas serían dioses, ¿no? Sería una unidad de dioses, un conjunto de dioses, ¿no? Como lo es la Trinidad. Y al mismo tiempo, ¿no? Jehová nos advierte que con él, con la verdadera roca, con nuestro Dios y Padre, no hay dioses. Pero las falsas rocas serían dioses, y esto es muy claro en la palabra de Dios. Deuteronomio 32, del 3 al 6. Porque en nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca. ¿Quién es la roca? Es Jehová. ¿Y la falsa roca quién es? El falso Dios que los apóstatas pusieron en lugar de Jehová. ¿Y quién es Jehová? ¿Quién es la roca? No él es tu Padre que te creó, Él te hizo y te estableció. Entonces la roca es Jehová, es nuestro Padre porque es nuestro Creador. Es el Dios y Padre de Israel, Dios y Padre de Adán, Dios y Padre de cada uno de sus hijos. Y en Deuteronomio 32, 31 al 39, más adelante, Dios dice lo siguiente: ¿qué pasaría cuando llegara en el tiempo de la última generación, el tiempo que Él juzgaría a su pueblo? Porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda siervo ni libre, y dirá: ¿dónde están sus dioses? ¿Qué tendrían? Dioses. ¿Y cómo lo llamaría? La roca. Pero sería la falsa roca, no sería Jehová. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Yo escucho, te escucho, ¿sí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Yo sí. ¿Sí? Ok. Gracias. Entonces, yo también. Perfecto, bueno. Seguimos, espero que pueda corregir, así puede escuchar. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? O sea, ¿qué pasaría? La profecía anuncia que en medio nuestro habría dioses. Y sería la falsa roca, que son dioses. Ahora, ¿pero cómo definimos al Dios de la Trinidad? Una unidad de tres dioses, de tres personas que son Dios. ¿Dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban. ¿Por qué? Porque se busca asociar a la Trinidad como si fuera el Dios de Israel, como si fuera la roca, pero no. Que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si ustedes le oran al Dios de la Trinidad, dice Jehová, y entonces estos dioses los tienen que ayudar y defender. ¿Por qué el ángel de la Odisea está desventurado, miserable, pobre, ciego y está desnudo? Porque le está orando a la falsa roca. Y Jehová dice, ved ahora que yo, primera persona singular, soy una persona, dice, yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo no soy parte de la falsa roca, que son dioses. Yo no tengo nada que ver con esos dioses. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y uno de estos dioses sería el falso Jesús, porque Dios lo anunció. La falsa vid, la vid de Sodoma, el Jesús de Roma. Y su vino, sus doctrinas serían doctrinas de demonios, veneno de serpientes. Leemos en Deuteronomio 32, 31 al 34. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Porque habría una falsa roca que son dioses y que no es como Jehová. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos.
Jesús dijo, yo soy la vid. ¿Y esta de dónde viene esta vid? De Sodoma, de la gran ciudad que se llamaba Babilonia, Sodoma de Egipto. Es Jesús de Roma, es Jesús de los jesuitas. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, este es el vino de Babilonia, que es doctrinas de demonios, y ponzoña cruel de áspides. No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros, dice Jehová, porque lo anunció y se cumplió. Y si esta es la palabra profética más segura, entonces lo que está en medio nuestros es la falsa roca que son dioses. Eso es lo que tenemos. Como Jesús lo anunció en la profecía de Apocalipsis, esta doctrina habría sido creada con cosas sacrificadas a los ídolos y llevaría a conocer las profundidades de Satanás. En Apocalipsis 2.14 leemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta es la obra de los apóstatas, para ganar el favor de Constantino. Crearon la doctrina de Jezabel con cosas sacrificadas a los ídolos. Y Roma dice que ella es la que tomó los conceptos filosóficos con los que definió a la doctrina de la Trinidad, del dogma de la Trinidad, que no estaba en medio de la iglesia cristiana y tampoco en la Biblia. Y nuestros teólogos también lo saben eso. Y Apocalipsis 2, 20 y al 24 leemos, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, porque Dios toma el símbolo de la Jezabel, que se casó con Acab, y le enseñó al pueblo de Dios a adorar a Baal, porque Roma hace lo mismo. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Y qué pasaba? El que tenía esa doctrina llegaba a conocer qué cosa, las profundidades de Satanás. Y eso es lo que Jesús anunció. Y podemos ver en la historia que se cumplió. Luego de llegar a conocer las profundidades de Satanás, ¿qué pasaría con los apóstatas? Se embriagarían con la sangre de los mártires de Jesús. Y lo harían pensando que rendían servicio a Dios, como realmente ocurrió a partir de la promulgación del Edicto de Tesalónica, el año 380 después de Cristo. Al tener la doctrina de Jezabel, los apóstatas no habían llegado a conocer a Dios, sino habían llegado a conocer a Satanás y a ser sus hijos. Jesús lo anunció, Juan 16:3. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Entonces los asesinos, San Dámaso, San Jerónimo, San Agustín, porque fueron realmente asesinos, ¿conocían a Jesús? No. ¿Conocían al Dios verdadero? A Jehová no. ¿A quién conocían? A Satanás. Como leemos en 1 Juan 3, 10 al 12, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no se justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era que hijo del maligno, hijo de Satanás, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y eso pasó. Satanás se regocijaba por la caída de tantos, y entonces incitó a la iglesia caída a obligar a quienes querían conservar la pureza de su religión a que cediesen a sus ceremonias y al culto de las imágenes o recibiesen la muerte. Los fuegos de la persecución se encendieron nuevamente contra la verdadera iglesia de Cristo y millones fueron muertos sin misericordia. Y al ver en la historia lo que pasó, claramente sabemos cuál es la doctrina de Jezabel, cuál es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. El Edicto de Tesalónica, 380 después de Cristo. Voy a poner esto ya que estamos, acá está. Dice la bestia romana, después de que la ramera se sienta sobre el poder político. Creemos que todos los pueblos que son gobernados por la administración de nuestra clemencia profesen la religión, que profesan el pontífice Dámaso, San Dámaso, el que mandó hacer la Biblia católica. ¿Y cuál es esa religión? Creemos en la divinidad única del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo bajo el concepto de igual majestad y de la piadosa Trinidad.
O sea, la bestia romana, ¿cuál es el dios oficial de la bestia romana? La bestia romana adora al dragón, por supuesto, porque es una de las cabezas del dragón. Pero ¿cómo se disfrazó el dragón? Bajo la piadosa Trinidad. Ordenamos que tengan el nombre de cristianos católicos quienes sigan esta norma. Les pone una marca, un nombre, el nombre de cristianos católicos, mientras que los demás, los que no creen en la Trinidad, los declaramos dementes y locos. O sea, se les quitan todos sus derechos civiles y no pueden comprar ni vender, sobre los que pesará además la infamia de la herejía, los declara herejes. Sus lugares de culto, de reunión, no recibirán el nombre de iglesias y serán objeto primero de la venganza divina y después serán castigados por nuestra propia iniciativa que adoptaremos siguiendo la voluntad celestial. O sea, ¿cuál es la abominación desoladora? La abominación en cuya defensa se asoló el pueblo de Dios. El Dios la Trinidad. ¿Cuál es la falsa roca? El Dios la Trinidad. ¿Y a qué lleva? A conocer las profundidades de Satanás. Es el disfraz de Satanás. Y como leemos Apocalipsis 17:6, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando lo vi, quedé asombrado con gran asombro. O sea, con ver en la historia esto ya está. No necesitamos más para saber que la doctrina de la Trinidad es la que lleva a conocer las profundidades de Satanás. Pero la verdad la tenemos que buscar en la Biblia. Entonces Satanás y sus siervos no solo ocultan, voy a guardar esto, las palabras de profecía para alejar al pueblo, para dejar al pueblo de Dios a oscuras sin profecía, sino también ocultan los siguientes claros y rotundos así dice Jehová. Y vamos a poner uno solo, porque con uno solo alcanza. Isaías 44, del 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor. ¿Qué dice Jehová? Yo soy el Dios de Israel y yo soy su Redentor. Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Entonces se presenta como una persona singular. Dice yo, una persona singular, soy el primero y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. No hay otro. O sea, dice hay un solo Dios y soy yo, primera persona singular. Y termina diciendo, no hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Ahora, pero ningún miembro del Dios la Trinidad, ninguna persona que forma parte de la Trinidad puede decir esto. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. ¿Qué tiene que decir? Somos parte de un conjunto de dioses. Y nos conocemos. ¿Cómo no conozco a ninguno? Y los tres somos fuertes y los tres somos Dios. En estas palabras, Jehová nuestro Dios y Padre, hablando en primera persona singular, afirma que Él es el primero. Y Él, una persona singular, es el postrero. Y fuera de Él no hay Dios. Pero la doctrina de la Trinidad dice que sí. Porque hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Hay tres personas. Entonces ninguna puede decir esto. Después Jehová dice que no hay otra persona que sea Dios como Él. No hay Dios sino yo. Pero la doctrina de la Trinidad dice que sí. Ahora, si hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Y Jehová dice que no hay otra persona que sea fuerte como Él, que tenga su naturaleza. Pero la doctrina de la Trinidad dice que sí, que hay un Dios Padre y hay un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo que tienen la misma esencia, la misma sustancia. ¿Cuál es la verdad? Así dice Jehová, es la verdad. Y Él, en la omnisapiente, Jehová, dice que no conoce a ninguno. Y la doctrina de la Trinidad, para enseñarla, dice que sí, porque está el Dios Padre, que conoce al Dios Hijo y conoce al Dios Espíritu Santo. Pero Jehová dice que no. ¿Quién miente? ¿Jehová miente? No. ¿Quién miente? Y Él dice que Él es el Rey de Israel. Jehová dice que Él es el Rey de Israel y que es el Redentor de Israel. Y la doctrina de la Trinidad dice otra cosa. Porque dice que el Redentor es el Dios Hijo. Y hay un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la verdad? A la ley, al testimonio. Con este solo, así dice Jehová, alcanza para mostrar que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina. O sea, podemos ver en la historia lo que es. Por el cumplimiento de la historia sabemos que es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Sabemos que es la falsa roca que son dioses que está en medio del pueblo de Dios.
Sabemos que es el Dios de la fortaleza, definido en la doctrina de Jezabel. Y ya sabemos que es una mentira. Por eso, como dice Elena, el primer y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar las Sagradas Escrituras y andar en la luz, y exhortar a otros que sigan su ejemplo. Porque de esto depende nuestra vida, a la ley, al testimonio. Esta es la vida eterna. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. O sea, no importa lo que enseñan los hombres. Por eso ya dice, solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. ¿Cuándo se disfrazó Satanás? En el tiempo de la apostasía. ¿Quién adora a Satanás? Roma. ¿Cómo lo adora? Llamándolo Dios la Trinidad. El Dios Padre de la Trinidad, el Dios Hijo de la Trinidad y el Dios Espíritu Santo de la Trinidad son ídolos, son imágenes a través de las cuales Roma adora a Satanás y a los demonios. Por eso dice Elena, Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas, ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto ni en parte. Debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico, así dice Jehová. Y acá tenemos un categórico, así dice Jehová, que autoriza la doctrina de la Trinidad. No, desautoriza. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el posterior. Y fuera de mí no hay Dios. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Categóricamente esto nos muestra que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina, no es bíblica. Además, podemos ver en la historia lo que es. Es la abominación asoladora del que habló el profeta Daniel, es la falsa arruga que son dioses, que fue introducida en el pueblo de Dios cuando Babilonia le dio a beber a la única nación que no lo había bebido de su vino. ¿Y ese vino qué son? Doctrinas de demonios. Entonces, una vez que vimos esto, para que quede claro, porque todo el argumento que hay alrededor de la doctrina de la Trinidad está hecho para embaucar, para engañar, para envolver. Entonces nosotros cuando escuchamos esas cosas tenemos que saber de qué se trata. Tenemos que saber que hay claros, así dice Jehová, que muestran que es una mentira, para que no nos engañen. Y una vez que tenemos eso claro, vamos a analizar esta doctrina y vamos a ir analizando todos los argumentos que se presentan a favor de esta doctrina. Entonces vamos aquí la tenemos, y el título es El misterio de la Trinidad en el Antiguo Testamento, parte 1. Le voy a poner el volumen y vamos a empezar. La Trinidad. Aquella doctrina que nos enseña que Dios es solo uno, pero que coexiste en tres personas distintas en responsabilidad, pero idénticas en esencia. Y para defender esta doctrina, los trinitarios utilizan el Nuevo Testamento de la Biblia, pero los opositores a esta enseñanza, dígase los unitarios, que creen que solo el Padre es Dios y que Jesús solo es su Hijo creado, o los unicitarios, también conocidos como los pentecostales, solo Jesús, que creen que Jesús solamente es Dios y que ha tomado el modo del Padre en el Antiguo Testamento, el modo del Hijo en el Nuevo Testamento, y después que el Hijo ascendió al cielo, volvió a bajar en el modo del Espíritu Santo. Fíjese estos conceptos que está diciendo. El modo, entonces dice, hay una sola persona, eso dicen los pentecostales, que eso es modalismo. Entonces, en el Antiguo Testamento se presentaba como el Padre. Después se presentó como el Hijo y ahora se presenta como el Espíritu Santo. ¿Pero eso qué es? Ese modalismo, eso es falso. No es así. Porque la Biblia dice otra cosa y esa cosa, eso lo que dice la Biblia tenemos que entender.
¿Quién es el verdadero Jesús? Tenemos que entenderlo. Los pentecostales predican una mentira. El primer concepto, decía, eran los testigos de Jehová, que dicen que Jesús es un ser creado. Y eso es falso. El modalismo es falso. La Trinidad es falsa. Todas las doctrinas que están presentando acá son falsas. Así que erróneamente creen que Dios es una sola persona en tres diferentes modos. Y para defender su postura, utilizan el Viejo Testamento, diciendo que Dios nunca se reveló a sí mismo como tres personas a nadie en la Biblia hebrea. Así que en esta primera parte del documental estudiaremos el Antiguo Testamento para ver si encontramos algún rasgo de la Trinidad. Hablaremos sobre las traducciones originales de la Biblia en hebreo y lo que éstas nos tienen que decir sobre un Dios de múltiples personas. Se van a buscar algún rastro de Trinidad de un Dios de múltiples personas en el Antiguo Testamento. Cuando están las palabras directas de Dios, cuando Dios se define a sí mismo. Entonces ellos no buscan las palabras de Dios, buscan otras palabras donde sustentar una visión distinta y presentarla, como si esa fuera la revelación de Dios. Pero no es la revelación de Dios, es un invento. Y vamos a ver cómo lo hace. Hablaremos sobre el ángel del Señor y el Espíritu del Señor y de cómo hay conversaciones entre estas tres personas que... Entonces fíjense de qué hablan. El ángel del Señor, el Espíritu del Señor y conversaciones entre tres personas. Entonces, ¿por qué? Porque dicen que el Dios Hijo es el ángel del Señor o el arcángel Miguel. Y asocian a Jesús a un ángel, pero un ángel es un ser creado. Y la Biblia dice algo muy distinto de Jesús. No dice que es un ángel. Y ya vimos que Jehová dice que con él no hay otra persona que sea Dios. O sea, lo que dice la Biblia de Jesús es muy distinto del verdadero Jesús. Y lo que dice la Biblia del verdadero Espíritu Santo es muy distinto de lo que dice Roma. O lo que dice la doctrina de la Trinidad. Que es otra tercera persona que tiene la misma esencia, la misma sustancia que el Dios Padre y el Dios Hijo. se hacen llamar Dios. Y en la segunda parte del documental hablaremos sobre lo que dice el Nuevo Testamento sobre la Trinidad. Para comenzar, sería bueno que desmintamos ciertas acusaciones que se hacen acerca de la Trinidad. Por ejemplo, los unitarios tratan de desmentir la Trinidad diciendo que es una enseñanza pagana adoptada en Roma cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo. Ahora, fíjense que Dios le mostró a Juan que los apóstatas en la visión del gran conflicto elevaron la bandera negra de los paganos y empezaron a perseguir a los que llevaban la blanca. ¿Qué elevaron? La doctrina de la Trinidad. Como Jesús dice, creada con cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Constantino? El sumo pontífice de Jezabel. Era el Papa. ¿Por qué? Porque los romanos tenían, Jezabel tenía pontífices y sumo pontífices, y los romanos llamaban a los pontífices padres, y ellos llamaban a los romanos hijos. La costumbre que adoptó la Iglesia Católica. Y era el sumo pontífice, era Constantino, y le dio su trono, su tiara, la triple corona pontificia y su autoridad al obispo de Roma, a Silvestre I. Y ahí se manifestó el hombre de pecado, cuando el hombre de pecado puso ese trono en medio de una iglesia cristiana, en la basílica que llamó la Basílica de Letrán, se sentó en ese trono y se ciñó la tiara, y ahí se manifestó el hombre de pecado. Entonces, esa es la historia, esa es la realidad. Parte de los cristianos mezclaron las religiones paganas que creían en tres dioses como una trinidad, como los griegos, los egipcios, los zoroastranos, los hindúes, entre otros. Esto es falso, porque el concepto de la Trinidad en el cristianismo existió mucho antes de que Constantino aprobara el cristianismo en Roma. Los padres apostólicos ya escribían de la Trinidad en sus cartas a la iglesia, y el primero de ellos en usar la palabra Trinidad fue Teófilo de Antioquía en el segundo siglo, para el año 150 a 170 después de Cristo, donde define... Ok, acá hay algo interesante, Teófilo de Antioquía. ¿Esas palabras estaban en la Biblia? No. Pero empezaron a ver cómo estaban los gnósticos y después la escuela de Alejandría, empezaron a mezclar ideas paganas para
asociarse con los paganos y empezaron a crear justamente el concepto de la Trinidad. Entonces el primer antecedente que muestra Roma es Teófilo. Después viene Tertuliano, que no era cristiano, era un filósofo pagano, ¿no? Y era muy inteligente y se burlaba de los cristianos, diciendo que ellos también adoraban a tres dioses y que tenían una Trinidad. Después Roma tomó eso para decir justamente este es un antecedente de la Trinidad. Por eso al Tertuliano lo llaman uno de los padres de la Trinidad. En la Trinidad como a Dios, su palabra y su sabiduría, cosa que va acorde con la Biblia. La primera defensa de la doctrina de la Trinidad la llevó a cabo Septimio Tertuliano, quien la definía como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el tercer siglo, 100 años antes del Concilio de Nicea. Pero ya existían personas que defendían esa doctrina desde el primer siglo, como lo fue Clemente de Roma en los años 90 después de Cristo, Justino Mártir en el segundo siglo, entre otros. Así que decir que la doctrina de la Trinidad fue adoptada en Roma por algunos cristianos que adoptaron las enseñanzas de otras religiones o culturas es falso, porque ya desde el primer siglo se creía en la Trinidad y los que la enseñaban eran judíos. Así que no había influencia de otras culturas, porque a diferencia de esas otras religiones, los cristianos no creemos en tres dioses, sino que creemos en un solo Dios que ha coexistido eternamente en tres personas. Ok, fíjense. Dice, los cristianos creemos, porque eso es lo que dice el Edicto de Salónica, ¿quién es cristiano católico? El que cree en la Trinidad. Entonces los cristianos creemos y nos hacemos de estas imágenes del sol. Esto es paganismo puro. No te harás imagen ni ninguna semejanza. Y como se hace imagen y adoran imágenes, empezando por las filosóficas, el catecismo romano eliminaron justamente el mandamiento de no hacerse imágenes. Pero lo importante es el fruto que se vio de tener esta doctrina. Llegar a conocer las profundidades de Satanás y ser un asesino como Satanás. ¿Pero cómo es esto posible? Bueno, pues veamos lo que nos dice el idioma hebreo sobre todo esto. Una de las defensas que hay para desmentir la Trinidad se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 6, verso 4, que dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Y la palabra en hebreo que se usa para traducir uno en este verso lo es Echad o Echad, que significa uno. Pero el lenguaje hebreo no es tan directo como el nuestro, donde una palabra significa una sola cosa y listo. En el hebreo hay más de una palabra que significa uno. Tenemos Echad, que es la que se usa en este verso, y también está la palabra Yahed o Yashid, que también significa uno. Así que si uno es uno, pues porque hay dos palabras distintas para uno. Bueno, pues cada una se utiliza de diferentes formas, según sea la escritura. Echad simplemente significa uno, pero no específico para un singular o una unidad absoluta, porque la palabra Echad se puede utilizar para decir mi familia es una, Echad, o trabajamos para una empresa. De nuevo, Echad, la familia es una, pero se compone de muchos miembros, y la empresa es una, pero se compone de varios empleados. Esto es Echad, donde la palabra uno se utiliza para denotar una unidad en la pluralidad. En cambio, Yahed se utiliza para denotar una singularidad absoluta, como cuando decimos el único Dios, o un carro, o una botella. Así que Yahed se utiliza para definir a un singular absoluto. Pero veamos qué otros versos utilizan la palabra Echad y la palabra Yahed. La palabra Echad es utilizada en Génesis capítulo 2, verso 24. Por lo tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí la palabra una es Echad, o sea que el hombre y su mujer no fusionarán sus cuerpos literalmente convirtiéndose en un nuevo ser humano, sino que será en sentido espiritual, moral y responsable.
Pero si la palabra una hubiera sido Yahed, que significaría que sus cuerpos literalmente se unirían carne con carne para crear a un nuevo ser humano. Pero al decir Ejad, pues entendemos que obviamente habla en sentido espiritual. Otro verso, el capítulo 11, verso 6, que dice: He aquí, el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje. Aquí la palabra el pueblo es uno se traduce a Ejad. O sea que el pueblo es uno, pero no significa que es una sola persona, sino que se compone de un plural de personas, pero sigue siendo uno. Ok, bueno, vamos a parar un poquito acá para analizar esto. Entonces acá está analizando dos palabras hebreas. Entonces, la palabra Ejad y la palabra Rashid. A ver, ¿qué significa Ejad? ¿Cómo se usa Ejad? Porque acá hay mucho verso. Entonces, volvamos un poquito acá atrás. Lo importante de la palabra Ejad, a ver dónde está. Aquí, vamos a ver aquí. Génesis 11:6. Y aquí el pueblo es uno. Es un solo pueblo. ¿Cuántos pueblos hay? Uno. ¿Cuál es el sujeto? El pueblo es Ejad, uno. ¿Son dos o tres pueblos? No, un solo pueblo. Entonces, que es como dije, bueno, yo tengo una bolsa de papas. ¿Cuántas bolsas de papas tengo? Una. Ahora, ¿cuántas papas hay dentro de la bolsa? 3, 5, 10, 20, 100. ¿Pero cuántas bolsas tengo? Una. Yo tengo una sola bolsa de papas. Entonces, en la gramática hebrea, la palabra ejad se aplica ¿a qué? A los sujetos que aparecen en la oración. Si no aparece en la oración, no se aplica. Entonces, cuando dice el pueblo es uno, ¿qué está diciendo? Que hay un solo pueblo, que es uno. Ahora, cuando dicen la familia es una, y bueno, hay una sola familia. La bolsa de papas es una, hay una sola bolsa de papas. Está hablando de que la bolsa de papas. Entonces, cuando dice Jehová vuestro Dios, Jehová es uno, ¿qué está diciendo? Que Jehová es uno, que no es dos ni es tres, Él es uno. ¿No? Es muy sencillo. No dice otra cosa. No dice Jehová es la unión de varias personas. No, eso es un verso. Cuando dice Jehová uno es, ¿de quién está hablando? ¿Cuál es el sujeto? Jehová. Y Jehová es uno. No dice es una unión de tres personas. Eso es un verso. Entonces, por eso, acá hay mucho verso, mucha cháchara. Pero si vamos directamente acá a la Biblia, fíjense, vamos acá tenemos Deuteronomio 6:4. Y vamos a verlo en la Reina Valera 60 con justamente los números Strong. ¿Y qué dice acá? Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno. Y la palabra es Ejad. Entonces, cuando vamos al diccionario Strong, aquí tenemos, para mostrarles como ejemplo, esto lo voy a poner al costado, ¿qué significa Ejad en hebreo? Numeral proveniente de unido es uno. Como ordinal, el primero, cada uno, ciento, común, 11, primero, solo, todo, un décimo, depende cómo se pone, una. Entonces, ¿qué significa cuando el sujeto, que acá es Jehová? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Qué significa? ¿No? ¿Que Jehová es una unidad de dioses? No, porque está hablando de Jehová. Está diciendo, Él es uno. Jehová es uno. Así es sencillo, no dice otra cosa. Jehová no es una unidad de otra cosa. No aparece otro sujeto en la oración. Ahora, si en la oración dijera Jehová, el ángel de Jehová, y el Espíritu Santo son uno, ahí sí está hablando de que son una unidad. Pero acá hay un único sujeto que es Jehová, y es uno. Él es uno. Y amarás a Jehová tu Dios, ¿no? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No aparece otro sujeto. Lo otro es un verso. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, ponemos esta palabra Ejad, que es la palabra hebrea 259, y la ponemos en nuestras Biblias. Aquí hay un ejemplo, ¿no?
Fíjense, aquí es como se usa Ejad. Génesis 1:5. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Ejad, uno. Génesis 1:9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un ¿cuánto? Un lugar, un ejad, un lugar. Y descúbrase lo seco. Y fue así. Génesis 2:11. El nombre del uno será Pisón. Entonces, y dice ejad, ¿no? Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, etc. Entonces, cuando uno empieza a ver cómo se usa la palabra ejad, no hay duda de que cuando dice, oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, está hablando de Jehová. Y el sujeto es una sola persona que es Jehová. Y Jehová es el que habla en todo Deuteronomio. Y en versículo 13, ¿qué dice? A Jehová tu Dios, no tus dioses. A Jehová tu Dios temerás. Está hablando únicamente de Jehová. Y a él solo, una persona singular, servirás. Y por su nombre jurarás. Es claro. Y cuando leemos el resto de Deuteronomio, especialmente el capítulo 32, y veo claramente que Dios sabía lo que iba a pasar. ¿No? Y esto que está diciendo este hermano, no sé si por ignorancia o por mala fe, es un verso, porque no tiene ningún sustento en la gramática hebrea ni en la propia Biblia. Es un verso total. Pero sigamos escuchando. Fíjense, este es el misterio de la Trinidad como lo define el Antiguo Testamento, según ellos. He aquí, el pueblo es uno y tienen un solo lenguaje. Aquí la palabra el pueblo es uno, se traduce a ejad. O sea que el pueblo es uno, pero no significa que es una sola persona, sino que se compone de un plural de personas. Fíjense, el pueblo es uno. ¿De qué está hablando? Del pueblo. Y siempre el pueblo son muchas personas, pero el pueblo es uno. No está hablando de las personas son uno, ¿no? Está hablando de otra cosa. Entonces, cuando dice Jehová, está hablando de una persona que se llama Jehová y dice uno. Está diciendo que Jehová es uno, una sola persona, y no hay otra. ¿No? Y no tiene nada que ver con estos otros argumentos que está usando. Pero sigue siendo uno. Ahora veamos algunos pasajes donde se usa la palabra Yahed, Génesis capítulo 22, verso 2. Ahora toma a tu único hijo Isaac. Aquí nos dice que ese hijo es un singular absoluto, porque es único, Yahed, uno solo. Salmo capítulo 25, verso 16. Ten misericordia de mí, porque estoy desolado y afligido. Aquí de nuevo se usa Yahed, porque solo uno es el que está desolado y afligido, no varios. ¿Lo ven? Hay una gran diferencia entre Ejad y Yahed. Pero como si fuera poco, el verso de Deuteronomio 6:4 traduce las palabras nuestro Dios como Eloheinu, que es el plural de Elohim, o sea, nuestros dioses. Así que la traducción correcta a este verso sería: oye Israel, nuestros dioses, uno son. Pero como Dios es un solo Dios en tres personas, pues no está mal que se tradujera de la forma en que está hoy en día. Bueno, vamos a ver. Nuestros dioses. ¿No? Entonces, fíjense cómo es increíble a dónde llegan a traducir nuestros dioses. Volvamos aquí a Deuteronomio 6. Oye, Israel, Jehová. ¿No? ¿Y qué dice? ¿Cuál es la palabra acá? Hebreos 4, la hebrea, Hebreos 4:30, la palabra hebrea 4:30. ¿No? Elohim. Ahora, pero Elohim es un genérico, como Dios. ¿No? Porque Baal es Dios. Como si así Baal es Dios,
¿no? Si Apolo es Dios, si Zeus es Dios, Elohim es una palabra hebrea como Dios, que se aplica a todo Dios, ¿no? Elohim, Dios en sentido ordinario, pero específicamente que se usa en plural así, específicamente con el artículo del Dios Supremo. Ocasionalmente se aplica con forma referente a magistrados y algunas veces como superlativo. Ángeles, dioses, diosa, extremo, grande, ídolo, juez, poderoso, rey, etc. Ahora, pero Elohim no habla de Jehová. Ahora, pero cuando decimos Jehová nuestro Dios, Jehová es nuestro Elohim. Los pueblos tenían muchos dioses, nosotros ¿a quién tenemos como Dios? A Jehová. ¿eh? Y ellos tienen a muchos dioses. ¿Pero qué está diciendo aquí? Nuestro Elohim es uno. Y los Elohim de ellos son muchos. Eso está diciendo. Oye Israel, oye. Shema Israel, Yahvé. ¿Qué cosa? Nuestro Dios, nuestro Elohim es uno. No son muchos. Eso está diciendo. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso es lo que está afirmando claramente la Biblia. Acá, estas palabras. De Jehová no son muchos dioses. Y como le dice en Deuteronomio 32, no es una falsa roca que son dioses. No, Jehová no es dioses. Los paganos sí. Jehová, nuestro Elohim, es uno. Eso es lo que está afirmando. Porque la palabra Elohim se puede tomar como plural, pero cuando decimos es uno, es uno. Eso es lo que está diciendo. Es una sola persona. Y por supuesto, Dios se encarga de remarcarlo 1000 veces. Pero los que quieren torcer la palabra de Dios y quieren enseñar falsas doctrinas, bueno, enseña falsas doctrinas. No se puede hacer otra cosa. Es así. Pero sabemos que un solo verso no será suficiente para hacerte cambiar de parecer. Así que veamos qué más dice el antiguo hebreo sobre nuestro Dios multipersonal. En Génesis capítulo 35, verso 1, dice: Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció. Aquí el primer Dios se escribe Elohim y el segundo Dios se escribe El. ¿Por qué si el Dios que ordenó a Jacob a construir un altar es el mismo Dios que se le apareció? Pues ¿por qué Dios lo llama Él en vez de llamarlo Elohim también? O Eloa, que es singular. Pero escribió Él, que es el Dios. Sin duda alguna, según este texto, pareciera que un Dios está ordenando a Jacob la construcción de un altar para otro Dios. Veamos el verso 7. Erigió un altar y llamó a ese lugar El Betel, porque allí se le había revelado Dios. Aquí la palabra hebrea para se le había revelado es Nigulu, que es el plural de Gala, que significa ellos se revelaron en singular. Y la palabra Dios es Elohim, que es un plural de Eloa, o sea, dioses. Por lo tanto, la escritura original hebrea nos dice en el verso 7 que erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le habían revelado los dioses. Mira lo que dice Isaías capítulo 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. En hebreo dice, porque tus maridos, en plural, la palabra es Boarayik, que es el plural de Baal, marido. Y la palabra para es tu hacedor. Bien, sí, interesante. Es increíble. No lo había escuchado todo esto, pero es un cara dura este tipo. Pero bueno, volvamos un poquito atrás. Es un cara dura, pero bueno. Vamos a Génesis 35:7. Es polígamo. Bueno, vamos a 35:7. Ahí se habían revelado los dioses. Es una vergüenza, porque claramente Jehová, sabiendo lo que pasaría, habló de las falsas rocas que son dioses. Vamos a Génesis 35:7. Pero bueno, no tienen vergüenza. No buscan la verdad, son engañadores, pero no les importa nada. Entonces ahí están los dioses. Génesis 35:7. Ahí está.
Y edificó allí un altar y llamó al lugar Betel, que quiere casa de él. Fíjate. 4:13, él, justamente, y después la 4:13, 2 veces, está repetido. Porque allí le había aparecido Dios. ¿Quién le había aparecido? La palabra es Elohim, pero no se le aparecieron dioses, se le apareció Dios cuando huía de su hermano. Entonces, allí se le aparecieron los dioses, se le apareció Dios, porque la palabra hebrea que se usa para Dios es Elohim. Y cada vez que hablan de Jehová, Elohim, hablan de ¿quién? Una sola persona, no son dioses. Pero bueno, ¿qué va a ser? Entonces, Génesis 35, 9, apareció otra vez Dios, que la palabra es Elohim, a Jacob cuando había vuelto de Parán a Harán y le bendijo. Bueno, pero volvamos acá a esto que es increíble, porque... 7, que erigió un altar y llamó a ese lugar el Betel, porque allí se le habían revelado los dioses. Mira lo que dice Isaías capítulo 54, verso 5. Porque tu marido es tu hacedor. En hebreo dice, porque tus maridos, en plural, la palabra es Boarayik, que es el plural de Baal, marido. Y la palabra para es tu hacedor es Osa, que es el... Entonces fíjese, el plural de Baal es Boarayik, maridos, tus maridos. Entonces, ¿qué pasa? Israel tiene maridos. ¿Y cuáles son los maridos? Las falsas rocas son dioses, que son maridos. Vamos a Isaías 54:5. Entonces, el problema es que nuestros hermanos que escuchan esto y no lo estudian por su cuenta, después terminan creyendo que sí. Jehová son dioses. Jehová es la falsa roca. Isaías 54:5. Porque tu marido, entonces, fíjense qué dice acá. La palabra es, la hebrea, 21:42. Porque tu marido, la palabra, fíjense cuál es, 11:66. ¿Cuál es? Baal. Ser maestro, casarse, casado, ¿no? El Señor, esposo. Entonces, porque tu marido es tu hacedor. ¿Y cuál es la palabra? Es asá, hacer, el hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¿Cuál es el nombre del creador? Jehová. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Jehová. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. No dioses. Está hablando de Jehová. Y Jehová es uno. Y eso es lo que él explicó a su pueblo. Y lo dijo repetidamente. Pero los dioses de Babilonia son muchos. Pero Jehová es uno. Por eso es el monoteísmo unipersonal del pueblo judío. Porque Jehová es uno. Y bueno, porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud, que repudiada dijo el Dios tuyo. Y aunque la palabra sea Elohim, no está hablando de los dioses tuyos, está hablando de Jehová. Una sola persona que se llama Jehová, nombre personal, y él significa como yo soy. Más claro que eso, imposible. Pero bueno, este es el vino de Babilonia. Plural de Asa, que significa creador. Pero está en plural, tus creadores. Al parecer, los antiguos israelitas sabían que nuestro Dios es multipersonal, al punto que lo llamaban los santos de Israel.
en vez de el santo. ¿No me creen? Pues vean Proverbios capítulo 9, verso 10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es conocer discernimiento. La palabra para el santo es kadoshim, que significa los santos en plural. Mira Proverbios capítulo 30, versos 3 y 4. Yo no aprendí sabiduría ni conozco ciencia del santo. Y el nombre de su hijo, ¿lo sabes? En este verso se hace clara la distinción entre dos personas de la Trinidad. Nos menciona al Padre como el Santo y nos pregunta si sabemos cuál es el nombre de su Hijo, pero los menciona en hebreo como los santos, kadoshim. Ahora, fíjense, yo no aprendí sabiduría ni conozco ciencia de kadoshim, de los santos. Entonces, dice, los santos tienen un hijo, por si kadoshim es los santos, y tienen un hijo. Y el nombre de su hijo, ¿lo sabes? ¿De quién está hablando? De una persona que tiene un hijo, no de varios. Él mismo se pisa la cola. Es un verso lo que está diciendo. Si kadoshim fueran los santos. No, está hablando de una persona singular que tiene un hijo. Y el nombre de su hijo, singular, pronombre personal. Por eso es un verso total, pero no les importa, no tienen vergüenza. Por eso nosotros tendremos que estudiar la Biblia por nuestra cuenta y no creer a lo que hacen estas personas. Es triste, pero bueno, esto es lo que hace. ¿Qué va a hacer? Es un verso total, pero ahí está. No el santo, porque hay dos personas de la Trinidad. Mira el Salmo 149, verso 2. Que se alegre Israel por su creador. En hebreo dice que se alegre Israel por sus creadores. La palabra es beousa, que es el plural de asa, que significa creador. Mira Eclesiastés capítulo 12, verso 1. Acuérdate de tus creadores. Se usa el plural de Bora. Así que podemos ver que el hebreo nos enseña que nuestro Dios es uno solo, pero coexistente con múltiples personas. Miren Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿A quién le hablaba Dios aquí? Pues muchos dicen que Dios le hablaba a sus ángeles. Pero como todos sabemos, los ángeles no pueden crear nada. Solo Dios puede crear. Otros dicen que le hablaba a otros dioses. Pero como todos sabemos, solo un Dios existe, nuestro Dios. Así que solo resta una opción. Él hablaba con las otras dos personas de la Trinidad. Y qué mejor prueba que Génesis capítulo 2, donde Él dice que hizo al hombre solo. Así que si no fueron los ángeles ni otros dioses, pues ¿quién más nos creó que no haya sido Él mismo en sus tres personas? ¿Acaso se les hace difícil creer o aceptar que una sola alma puede ser compartida por múltiples personas? Bueno, pues lean Génesis capítulo 5, verso 2, que dice, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. O sea que tanto el varón como la hembra se llamaban Adán. Eran una sola alma compartida por dos cuerpos. Y junto con la ley de la moral escrita en sus corazones, hacen tres en uno. Bueno, perdón por la risa, pero bueno, nunca he escuchado semejante barbaridad. Un alma, eran un alma. Cuando Dios creó a Adán, al hombre primero, era un alma viviente. Después creó a Eva y era otra alma viviente. Pero eran uno, en el sentido de que iban a ser una sola carne, o sea, hombre y mujer, un matrimonio. Pero bueno, no conozco a esta persona que hizo esto, pero bueno, es increíble, pero bueno, así es. Esa parece ser la imagen de Dios por la cual fueron creados. No dice Adán y Eva, dice Adán. Todas las cosas importantes de esta vida están hechas tres en uno. El tiempo es tres en uno, pasado, presente y futuro. El universo es tres en uno, alto por ancho y profundo. El agua es tres en uno, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
Y nosotros somos tres en uno, porque al igual que Adán y Eva, tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. En esta búsqueda por las múltiples personas de nuestro Dios en el Antiguo Testamento, nos topamos con una figura llamada el ángel del Señor, o el ángel de Yahvé, o el ángel de Jehová. ¿Quién es este ángel? ¿Y por qué exhibe rasgos de autoridad que solo Dios puede tener? ¿Por qué hace cosas por su propia cuenta como si fuera Dios? Y se hace llamar a sí mismo como Dios. Sí es cierto que en varios pasajes de las Escrituras, el ángel de Jehová solo es un mensajero más de Dios, que hace lo que Dios le mandó, y perdona pecados con la autoridad de Dios, y lleva mensajes en nombre de Dios. Pero a diferencia de un simple mensajero, este ángel perdona pecados bajo su propia autoridad, toma la justicia en sus propias manos sin que Dios lo haya mandado, da órdenes a otros ángeles, y hasta reprende al diablo bajo su misma autoridad. Ciertamente ningún ángel llega tan lejos, porque los ángeles solo obedecen a Dios. Si Dios quiere destruir a alguien, los ángeles lo siguen. Pero este ángel es diferente. Veamos cómo. Si vamos a Génesis capítulo 31, verso 11 y 13, podemos ver cómo el ángel del Señor se le aparece a Jacob en sueño y le dice: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Aquí el ángel del Señor le dice a Jacob que Él es Dios, no solo un mensajero. Y podemos pensar que esto es un simple ángel que está hablando en representación de Dios. Pero si volvemos al capítulo 35, Dios le dice a Jacob que levante un altar al Dios que se le apareció en Betel. Y el único que se le apareció a Jacob en Betel fue el ángel de Jehová, que también dice que Él mismo es Dios. Mira lo que dice Zacarías capítulo 3, verso 4. Y habló el ángel, y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. O sea que ese ángel no solo se hace llamar Dios, sino que también puede perdonar pecados como Dios. No fue que Dios lo mandó a perdonar pecados, sino que él mismo lo perdonó bajo su autoridad. Y no solo eso, sino que también le daba órdenes a los demás ángeles a que le quitaran la ropa a Josué. Y cabe señalar que esto ocurre en el cielo, el lugar donde Dios no necesita representación alguna de ningún ángel. Veamos el libro de Jueces, capítulo 13, versos 17 al 22. Así que le preguntó Manoa al ángel del Señor: ¿cómo te llamas para que podamos honrarte cuando se cumpla tu palabra? ¿Por qué me preguntas mi nombre?, replicó él. Es un misterio maravilloso. Aquí la palabra maravilloso se traduce como incomprensible. Pero ¿por qué es incomprensible si todos los ángeles que aparecen en la Biblia siempre se identifican con su nombre cuando les preguntan? Yo soy el ángel Gabriel, o yo soy el ángel Miguel, etcétera, etcétera. Pero este ángel no se quiso identificar y dijo que su nombre es incomprensible. Además, aceptó que Manoa lo adorara, cuando ningún ángel acepta adoración de los hombres, porque solo debemos adorar a Dios. Entonces, Manoa tomó un cabrito junto con la ofrenda de cereales y lo sacrificó sobre la roca al Señor. Y mientras Manoa y su esposa observaban, el Señor hizo algo maravilloso. Mientras la llama subía desde el altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendía en la llama. Al ver eso, Manoa y su esposa se postraron en tierra sobre sus rostros, y el ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa y a su esposa. Entonces Manoa se dio cuenta de que aquel era el ángel del Señor, y dijo: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. ¿Qué significa esto? Fíjense qué interesante esto. Como lo mismo cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza. Vamos, Jueces 13, 17 al 22. Vamos a ponerlo en la Reina Valera 60. .
Vamos un poquito acá. Jueces 13:8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer estando ella en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciéndole: Mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino el varón y le dijo: ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo: Yo soy. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? Porque le había anunciado que iba a tener un hijo. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoa dijo al ángel de Jehová: Te ruego nos permitas detenerte y te preparemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: Aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoa que aquel fuese ángel de Jehová. Entonces dijo Manoa al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Entonces, ¿qué le dice? ¿Por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Vamos a ver lo que dice el original. Entonces, ¿quién se le apareció? Se le apareció un ángel, un mensajero. ¿Qué significa esto? ¿Que es un ser celestial a los que llamamos ángeles? ¿O como Dios se le apareció a Abraham, era Dios mismo, presentándose de este modo? ¿Quién era el que se le presentó? Entonces Aparte, acá es interesante. Perdóname. Sí, Aparte ahí le está diciendo que si quiere ofrecer un cabrito, que se lo ofrezca a Jehová. seguro. Pero vamos a ver, Jueces 3:18. Y el ángel de Jehová respondió. Entonces la pregunta es, fíjense acá que aparece, Malak, ángel. Y la siguiente es, Yahvé, ángel de Jehová, respondió. Amar, permanecer. ¿Por qué preguntas por mi nombre? Y la pregunta, fíjense, es por el Shem. Y después aparece la palabra 19:31, Hu, que significa Ji, el mismo. Y la palabra que sigue es Pili, destacado, notable, admirable, maravilloso. Entonces le preguntas: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y la pregunta, ¿cuál es? ¿Qué es admirable? O sea, ¿por qué te admiras? Puede traducirse la opinión. ¿Qué te parece maravilloso? No es que mi nombre sea admirable, como dice este hermano en el video. Le pregunta: ¿qué es lo que te pasa? O sea, ¿por qué te parece admirable? ¿Qué parece admirable? Y Manoa tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel del milagro, vamos a ver lo que es, y el ángel del milagro ante los ojos de Manoa y de su mujer. Pero ¿qué dice acá? ¿Qué dice el que nos presentó algo? Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoa y su mujer, los cuales se postraron en tierra. Entonces, ¿qué pasó? Sube el fuego y en la llama sube el ángel. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová. ¿Qué significa? Que era el ángel de Jehová. El Malak de Jehová. Ya ve, y la palabra siguiente, que es Hu, que era justamente el ángel de Jehová, era lo que le mostraba que el que había estado ahí era Jehová, le está diciendo.
Y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. ¿A quién vieron? A Jehová. A Jehová hemos visto. Fíjense, Hebreos 4:30. A Elohim hemos visto. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría. Sí, también les dijo el Zoe. Pero fíjense lo que dice la esposa. Vamos a ponerlo en la Reina Valera 60. Y su mujer le respondió: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Entonces, ¿quién le mostró todo eso? Dios se lo mostró. Ellos se dieron cuenta que el que había aparecido ahí era Jehová. Como Moisés se dio cuenta que el que se le apareció la llama de fuego era Jehová. Pero acá no hay otra persona. Es Jehová. Claramente es Jehová. Pero bueno. Y el resto de las palabras de Dios son muy claras. ¿Sí? No hay que inventar. Hay que poner las líneas sobre línea para que Dios mismo se explique. Y dijo: estamos condenados a morir, le dijo a su esposa. Hemos visto a Dios. O sea que el ángel del Señor no era un simple ángel mensajero, sino que era Dios mismo. Miremos el libro de Éxodo, capítulo 3, versos 2 y 6. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. ¿Quién se le apareció? No vio ningún ángel, no vio un ángel con alas, ni con pies, ni con cara. ¿Qué vio? El mensajero de Jehová. Acá ponen el ángel con mayúscula, pero eso no existe en el original. El mensajero de Jehová en una llama de fuego, o sea, y se le apareció, ¿qué cosa? El mensajero de Jehová en una llama de fuego. Vio una llama de fuego, ese era el mensajero de Jehová. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. No vio un ángel en medio del fuego. La zarza no se consumía. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí el ángel no solo habla como si fuera Dios, sino que también se identifica a sí mismo con el nombre de Dios. Y no había ningún ángel, había una llama de fuego. El otro es un invento, es puro verso. En el verso 7 dice que Jehová era quien estaba hablando. En el libro de Zacarías, capítulo 1, versos 12 al 14, dice: ante esto, el ángel del Señor replicó: Señor Todopoderoso, ¿hasta cuándo te negarás a compadecerte de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las que has estado enojado estos 70 años? El Señor le respondió con palabras buenas y consoladoras al ángel que hablaba conmigo. Por lo tanto, así dice el Señor: volveré a compadecerme de Jerusalén. Así que este ángel no solo actúa bajo su propia autoridad, y no solo perdona pecados bajo su propio poder, y no solo se hace llamar Dios, y no solo le da órdenes a los demás ángeles como solo Dios puede hacerlo, sino que también puede interceder por la humanidad ante el Padre, y Dios accede de inmediato a los pedidos del ángel. Este ángel se me parece cada vez más y más a Jesús. O sea, Jesús podía dar órdenes a los ángeles y este ángel también lo hace. Jesús podía perdonar pecados y este ángel también lo hace. Entonces, ¿esto qué es? Doctrina católica, apostólica, romana. Y bueno, el misterio de la Trinidad del Antiguo Testamento. Entonces, si uno no lee la Biblia por su cuenta, lo van a embaucar. Por eso tenemos que leerla por nuestra cuenta. Jesús podía hacer milagros y este ángel también los hacía. Jesús se hacía llamar Dios y este ángel también. Y lo más importante, que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero este ángel también lo puede hacer. Así que no hay duda de que este ángel es el preencarnado Jesús. Y recuerden en Apocalipsis capítulo 22 versos 8 y 9, cuando Juan se postra para adorar a un ángel y éste lo regaña.
diciéndole que no haga eso, porque él es un simple siervo más de Dios. En cambio, el ángel de Jehová permitía que lo adoraran y que hicieran sacrificios en su nombre y que levantaran altares en su nombre. Sin duda alguna, este es Jesús. Pero ¿dónde queda el Espíritu Santo en todo esto? Bueno, pues el Antiguo Testamento habla del Espíritu Santo y también afirma que es una persona distinta a Dios, pero a la vez es Dios. Miremos el libro de Isaías, capítulo 63, versos 10 y 11. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. Pero se acordó. Fíjense, más ellos se fueron rebeldes y hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual, ¿quién se volvió enemigo de ellos? Dios mismo. Y él mismo peleó contra ellos, Jehová. No otra persona que se llame su Espíritu. De los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que hizo subir el mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde está el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Aquí el pueblo que se rebeló contra el Espíritu Santo se acordó cuando el Padre los sacó de Egipto utilizando el poder del Espíritu. O sea que el Espíritu también es una persona distinta al Padre y al Hijo, ya que se puede enojar por su cuenta. Entonces, bueno, es un verso total. Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, vamos a Deuteronomio capítulo 32. Por eso Dios dejó este cántico que va a cantar toda la multitud de los redimidos, ¿no? Entonces, cuando habla, ¿no? Versículo 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. La halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña a su ojo. Como el águila que excita su unidad, revolotea sobre sus pollos, que extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Qué pasó? Jehová solo le guió. ¿Quién lo llevó a Egipto, a Canaán? Solo Jehová. Y con él no hubo Dios extraño. Ahora, ¿qué dice este hermano? Llamémoslo hermano. Que estaba el ángel de Jehová y estaba el Espíritu Santo, que era otra persona, y estaba la Trinidad. Pero Jehová es claro, esa es la falsa roca que son dioses. ¿Que viene de dónde? De Sodoma, de Babilonia. Es un ídolo. Y justamente en defensa de ese ídolo asesinaron al pueblo que conocía a su Dios, al pueblo que le va a la bandera un blanco puro, pureza y santidad a Jehová. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. No había un Dios Espíritu Santo, ni un Dios Hijo que fuera el ángel de Jehová, que fuera otra persona, que fuera Dios también, que tuviera la esencia de Jehová. Jehová solo le guió. Y como él dice, no conoce otro Dios. No hay ninguno como él. No hay Dios como yo. No hay fuerte. No conozco a ninguno. Entonces la palabra de Dios es clara. Lo que está enseñando este hermano es el vino de Babilonia. Mira el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, versos 2 y 3. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? ¿Qué dice ahí? El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Quién habló por medio de Samuel? Jehová. Y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho. ¿Quién habló? Jehová. Me habló la roca de Israel. ¿Y quién es la roca de Israel? Jehová. ¿Quién habló? Jehová. ¿Y cuántas personas es Jehová? ¿Es una roca que son dioses? No. ¿Es una ejad de dioses? ¿Es una bolsa de dioses? No. Es claro Jehová en su palabra. Por eso lo que está enseñando este hermano es paganismo.
Aquí el Espíritu Santo fue el que habló por David. Y en el verso 3 dice que fue Dios quien habló. Así que el Espíritu Santo tiene que ser distinto al Padre, porque el Padre no va a dejar el cielo solo para entrar a David en forma de espíritu. O el Dios Padre tiene un cuerpo que si vas a hablar con David, deja el cielo solo. Es una imagen de hombre pagana, porque este hermano es pagano. Miremos el libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 5. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar. Así dice el Señor: ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto, y yo conozco sus pensamientos. El Espíritu Santo entró en Ezequiel y le dijo que dijera las palabras que Dios dijo. Así que estas palabras provienen del Espíritu Santo y no del Padre, porque si hubieran venido del Padre, pues Él hubiera enviado un ángel mensajero como siempre hace. Y puedo seguir mostrándoles evidencias sobre la Trinidad en el Viejo Testamento, como en Jeremías 1, donde la palabra de Dios es distinta del Padre, o en Jueces capítulo 6, donde después que el ángel del Señor envía a Gedeón a batallar, este se da cuenta que había visto a Dios mismo y no a un simple ángel. Así que antes de terminar, veamos cuáles son las objeciones en contra de la Trinidad en el Viejo Testamento. Uno de los versos que siempre citan es Isaías capítulo 9, verso 6, donde dice que un niño nos es nacido y su nombre será Padre Eterno. Aquí utilizan esta parte del verso para decir que Jesús es el Padre del Antiguo Testamento que nació en forma humana y se llamó Jesús. Bueno, pues esto no es válido porque Padre Eterno se traduce a el que vive por siempre o Padre de la eternidad. Así que Jesús no puede ser el Padre de la eternidad si nació hace 2000 años. También se traduce a posesor de la vida. Y el Nuevo Testamento nos dice claramente que solo en Jesús hay vida eterna. Así que este verso no prueba que el Padre entró al mundo en forma humana, porque el mismo Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, que tocaremos en la segunda parte, que Él vivía con su Padre desde la eternidad, antes de la creación. Porque si Jesús es el Padre que será llamado Padre Eterno, pues ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Si el Padre... Y acá tiene un problema, porque Jehová, como leímos en Isaías 44, dice que no hay Dios sino Él. No hay fuerte, Él no conoce ninguno. Y cuando anuncia y dice que Él es nuestro Redentor, que Él anunció y Él iba a salvar y Él nos iba a hacer oír, en Isaías 9:6, que dice que el Mesías, Dios con nosotros, es ¿quién? El único Dios verdadero, Jehová, el Dios fuerte, el Padre eterno. Entonces tienen que torcerlo. Y como dice él, bueno, entonces ¿dónde queda el Espíritu Santo? Si Jesús es Jehová. Es que es un verso el Espíritu Santo, es otra persona que no sea Jehová. Hay una sola persona que es Dios y es Jehová. Y eso vamos a verlo claramente cuando estudiemos justamente a Jesús, o sea, a Jesús en el Antiguo Testamento, el anuncio, y Jesús en el Nuevo. Porque eso, como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Ese es el verdadero misterio, que fue revelado, por eso no es un misterio. Lo único que es un misterio, como dice Pablo, es que ahora hay dos personas que tienen el mismo nombre, que se llaman Jehová. Pero bueno, sigamos escuchando a ver lo que dice este hermano. se convirtió en el Hijo para ser eterno, pues el Espíritu Santo no es Dios, porque entonces el Padre no sería eterno. Otra refutación que tienen es sobre los plurales que usa el hebreo. Cuando habla de los esposos, o los dioses, o los santos, o los creadores, no se refiere a múltiples personas, sino que son plurales de excelencia. Bueno, eso sería aceptable hoy en día, pero tenemos un problema con eso. Y es que en la época de los antiguos israelitas, este concepto no existía. Así que ellos creían verdaderamente en un Dios multipersonal. Otra pregunta que hacen es: ¿a cuántas personas de la Trinidad vas a ver cuando llegues al cielo? Bueno, hermanos, pues lamento decirles que la Biblia dice que veremos a los tres. Si leemos Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ahí nos muestra al Padre sentado en su trono, al Hijo a la diestra del Padre y al Espíritu Santo en forma de las 7 lámparas que representan los 7 Espíritus de Dios. ¿Qué van a decir ahora? ¿Qué es simbolismo? Así que es simple, hermanos. Arrepiéntanse de sus herejías y acepten a Dios. Fíjense, arrepiéntanse de sus herejías y póstrense ante el sol y la cruz.
Porque eso es lo que hizo Roma. Este es el Dios de las fortalezas. Entonces el que adora esto entre la entrada y el altar, postrándose hacia el oriente, ¿qué ve? Esto. ¿Y a quién adora? Al Dios de Roma, a Baal. Por eso el mensaje de Elías: si Jehová es Dios, y si Baal. Y Baal es el que dio fruto en Roma. Y no se puede negar porque lo vimos en la historia. Esta imagen y este Dios llevó a los apóstatas de la iglesia primitiva a conocer las profundidades de Satanás. Y no se puede negar. Por eso Dios va a llamar a su pueblo a salir de ahí diciendo: salid de ella, pueblo mío. Como Él ha decidido revelarse a nosotros en las Escrituras. Así que recuerden que en la segunda parte miraremos los textos para encontrar la Trinidad en el Nuevo Testamento. Que es fácil encontrarla porque la escribió San Jerónimo. Pero fíjense, acá están las imágenes del Dios al que adora Roma. Bueno, esto es lo que encontramos en este video, el misterio de la Trinidad del Antiguo Testamento, que, a ver, no es muy fácil darse cuenta lo que es. Sí, o sea, es así, esto es lo que encontramos aquí, pero lo que vamos a tratar de hacer nosotros en la segunda parte, aparte de, ya vimos esto, es tratar de mostrar lo que la Biblia dice acerca de Jesús. O sea, claramente, cuál es el misterio de la piedad, cuál es el verdadero Jesús y cuál es el falso Jesús.